Buenas tardes con todos, mi nombre es Roque Castillo Medina. Esta oportunidad voy a explicar la reforma agraria a partir de los hechos sociales, políticos y económicos. En- Durante el siglo XX, la sociedad nacional fue adaptándose hacia una modernidad tecnológica y social que Occidente propagaría por todo el mundo conocido, ¿no? Sin embargo, dentro de la estructura social no hubo los cambios significativos que hubieran propiciado una consolidación como nación. La herencia colonial en cuanto al desprecio, abuso y marginación de la población indígena, generalmente dedicada al ámbito agrario, se mantuvo por mucho tiempo, desde la República Aristocrática, como se llamó acertadamente en el periodo de principio del siglo XX el gran historiador Jorge Basadre, hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX. La oligarquía aliada con el militarismo no propició cambios significativos en la situación del poblador andino. Los discursos populistas de líderes presidenciales como Augusto Leguía se concretizaron en reconocimiento a las comunidades andinas, que no cambiaron demasiado a la situación del agro. Al finalizar la década de 1960 y ante una nueva situación de crisis social, el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado irrumpió en el poder en un discurso revolucionario. La transformación social propició reformas en el ámbito económico, educativo y agrario. Es precisamente el propósito de este ensayo, argumentar sobre lo beneficiosa o no fue la reforma agraria desde el punto de vista político, económico, social. Considero que esta transformación agrícola no fue realmente beneficiosa en los ámbitos antes expresados. Sabemos muy bien que la economía se convierte en la estructura de toda la sociedad. Administrar los bienes que se tiene para satisfacer las necesidades de la población siempre ha sido un reto. En nuestro país, según Mariátegui, la mayor problema de la tierra y el indio o el campesino como base de la economía agraria a la cual pertenecemos se hallaba en el latifundismo, la posibilidad de que existan pocos propietarios de amplias zonas agrícolas. La mayoría indígenas eran maltratados y estaban en un estado barbarie, como lo manifiesta a su vez Manuel González Prada. Según la reforma agraria, Peter Claren, historiador norteamericano, afirma que en el Perú la agricultura empleaba 48% de la población económicamente activa y que los hacendados ganaban 100 veces más que los trabajadores campesinos. Antonio Zapata señala a su vez que la expropiación de las tierras por parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas no terminó en el latifundismo directamente. Se mantuvo la gran propiedad llamándola cooperativa o sociedad agrícola. Muy pronto se suscitaron los problemas, los campesinos no vieron mejoras en situaciones económicas, optaron por toma de tierras. Se formaron parcelas o chacras pequeñas que no solucionaron nada. Por su parte, el Estado controlaba los precios y al tratarse de congraciarse con, los, con las ciudades, bajando el costo con los productos de la primera necesidad, los campesinos se vieron igual o peor antes. Bajó la rentabilidad de productividad del campo. Finalmente, las buenas ideas no lograron consolidar lo que se esperaba. Una transformación debe pensar a futuro, buscar un desarrollo sostenible con una gestión y administración eficiente que logre asegurar el financiamiento necesario para la inserción que se requiera, ¿no? Todo líder político siempre utiliza discurso muy particular que trata de convencerlo, convertirse o convencerlo en una especie de mesías, redentor de la nación, el Estado, de la justicia social. En su momento, la Patria Nueva, propuesta por Leguía, al iniciar su gobierno denominado por un grupo de historiadores como el Onceño, se convirtió en una propaganda oriental a la popularidad. Lo mismo sucedió en gobiernos posteriores que buscaban ejercer una influencia ideológica y política entre las poblaciones, con la expresión campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Los labios del presidente Juan Velasco Alvarado se buscó justificar el golpe del Estado y se convirtió en la mejor publicidad de la transformación nacional. Al promulgarse la ley reforma agraria, según Luis Ponce Vega, el mismo día del indio se expropia la propiedad de los antiguos hacendados, desarticulando una oligarquía terrateniente que se ha apuntalado decididamente en la economía del agro.
Se va desconfigurando una nueva clase política libre de acostumbrado acercamiento entre élite y las Fuerzas Armadas, que anteriormente habían caracterizado todo golpe de Estado. Sin embargo, ante la falta de preparación por conducir el país, ante la carencia de toda la preparación ideológica de un preparado equipo generacional, civil, militar, como dice el historiador Ponce, que anteriormente hemos citado, todos los cambios no llegaron a la transformación esperada, al verse desbordada la crisis social y ante la sangrienta represión militar. Como consecuencia de la huelga de la policía, se desmoronó la política revolucionaria. Se anunció el retiro del presidente, que se consolidó con nuevamente general Morales Bermúdez en Tacna. La política impuesta de esta primera fase del gobierno de Fuerzas Armadas dio paso a una nueva dictadura que desmoronó todo el proceso de cambio, dejando operativas todos los derechos y vicios de las expropiaciones, que más adelante terminaríamos en la reforma de la democracia. En el plano social, la reforma agraria, según Antonio Zapata, se dio al campesino la ciudadanía, el derecho a integrarse a la nación. La ciudadanía se convirtió en un derecho que fue el punto de partida para otros beneficios que fueron dándose, ¿no? Según Contreras y Cueto, se reconoció en el campo educativo cultural la lengua quechua como idioma oficial junto con el castellano. Las emisoras radio y televisión transmitieron noticieros a aviso de este idioma. Se reorganizó el ámbito educativo, dando énfasis en la formación técnica que propicie un empleo industrial posterior. Sin embargo, como lo afirmamos anteriormente, la falta de preparación ideológica académica de los funcionarios del Estado que dirigieron toda la organización, instituciones que en su mayoría pasaron manos suyas, propició ineficiencias muy difíciles de solucionar. Si bien cierto el campesino ya era respetado y conocido legalmente, al bajar la rentabilidad de las tierras de cultivo, esto tuvo que buscar nuevas probabilidades económicas. Hubo grandes migraciones a las urbes que recibían mayores inversiones y prerrogativas, ¿no?, por parte del gobierno central. El centralismo de las ciudades nuevamente reapareció con la llegada de gran cantidad de población andina a las ciudades de forma como mistura cultural. La denominaba Arturo Quispe Lázaro con un artículo suyo como la cultura chicha. Precisamente en la década de 1970, la migración provinciana genera un rechazo de la población de propia marginación, desprecio ante todo lo contaminado, violento y nada artístico que presenta la cultura provinciana. Si la reforma agraria hubiera sido administrada y gestionada, el crecimiento del mundo andino sería una realidad. El desarrollo tecnológico de una industria que tenía fortalecer el agro, exportación en la ciudadanía. En la actualidad, no debía solo un discurso de campaña política. El proceso de regionalización hoy sería competitivo, abierto al desarrollo industrial. Por todo lo antes expresado, podemos afirmar que la reforma agraria solo convirtió un intento más por cambiar la estructura social y económica de nuestra nación. Otro intento fallido, como tantos otros que se presentaron implantarse en diferentes momentos. Y estas etapas de la historia, no obstante, hoy tenemos mayor apertura del conocimiento de nuestra cultura, de nuestras regiones y de las importante que es el respeto a la diversidad. En su momento, las reformas del primer gobierno de Fuerzas Armadas fueron importantes y innovadoras, sobre todo la agraria, pero no se consolidó los ideales de justicia social en el gobierno. Trató de propalar todos los medios de comunicación, entonces existían la falta de compromiso ideológico y de preparación profesional, terminando por desengañar a la población andina, que poco a poco fue perdiendo credibilidad en el Estado. La política revolucionaria se fue disipando con las sucesivas protestas y las finalizaciones del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se dio ciudadanía al poblador andino, pero sin la estabilidad económica, tendió a abandonar sus tierras, cada vez más tenían mayor desvalorización. La migración a las ciudades dio poco con el término de chicha, que representó su primer lugar, un género musical de migrantes, es considerado negativo en todos los contextos. Si se pretende realizar los cambios pertinentes para convertir al Perú en un país industrial, es necesario que las estrategias políticas sociales sean auténticas
y lideradas por funcionarios políticos de solidez académica y moral. De lo contrario, seguiremos como hoy, teniendo los caudillos amantes de la demagogia y la manipulación popular, que poco a poco o nada contribuyen con el crecimiento económico social que requiere nuestra población. Gracias.